tengo laboratorio, no sé por qué no cargué todavía el laboratorio 1. Está todo acá ya. Informe laboratorio 2, no me dice acá. Informe, pero no hay. Laboratorio material de consulta. Pero no está cargado. Mira, ¿por qué no está puesto aquí? Vamos a ver. Y bueno, tengo que poner, le voy a anotar aquí porque si no se me va a olvidar. Cargar el laboratorio. Cargar el primer laboratorio porque tengo que buscar el primero. Sí, ya tiene todo ya eso, ¿verdad? Yo ya creo que ya les dije todo eso, ¿verdad? ¿O no? Y bueno, vos sos la, ¿cómo se llama? El ayudante, el vocero, el ayudante de cátedra, todo ya, completo. Que acabamos de definir. Ya solo, algunos ya te candidataron al presidente el otro día, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde estábamos nosotros? No, yo me perdí ya, perdón, pero estoy perdido, ¿verdad? A ver. Yo ya compartí mi pantalla, no. Entonces voy a borrar esas cosas que tengo ahí. Y, a ver, tengo que... Eso. Estábamos en sistemas, ¿verdad? Procesamiento digital de sistemas, pero digo en la transparencia de sistemas, lo que se dice, ¿no? Aquí estamos, ¿verdad? Y estábamos viendo, si mal no recuerdo ayer, el tema de, claro, estábamos viendo de... Perfecto, aquí ya vimos todo eso. Ya me Profe, acuerdo que acá nos quedamos, sí. el PSOC, ¿con qué aplicación se programa? Me agarraste desprevenido. Aplicación, no, él tiene una plataforma, tiene lo que se llama un IDE, ¿verdad? O sea, el IDE, lo que te IDE, el IDE es un Integrated Development Environment, ¿verdad? O sea, tiene un IDE que se llama Creator. O sea, yo ¿Eh? pregunto porque, viste que tengo Mac y generalmente siempre me tengo que ingeniar con máquina virtual. Quería buscarte. Sí, y ya tenés que bajar nomás ya de todo eso, ¿verdad? Porque, o sea, tenés que correr como una máquina virtual, así como decís, ¿verdad? Y ahí está a ver, tiene que bajar, yo no les dije todo ya eso, El del IDE me parece que no comentaste aún. todavía no, lo que pasa es que Cypress, ¿verdad? En Cypress tiene que buscar, ¿cómo se llamaba? Eso Pixel Creator. Creator, sí, Pixel Creator, ¿verdad? Claro. Y en Pixel Creator, aquí está, ¿verdad? El Pixel Creator tiene que bajar el 4, ¿verdad? Aquí entonces, ¿verdad? Todo lo que usted quería preguntar sobre dónde está Overview, Pixel Creator. No, ese es ¿dónde está el Creator? No, ese no es ese es el 6, ¿verdad? Justamente ese es un problema que ya estuve probando, pero no, el 6, creo que puse aquí. No, acá está. No, acá está, ¿verdad? El Creator 4.4, ¿verdad? Ese que tiene que descargar, ¿verdad? O acá está el disco, el ISO, ¿verdad? El disco ISO para descargar, o pueden descargar esto e instalar todo, ¿verdad? 659 megas lo tiene, así que esa es una herramienta, ¿verdad? Que en definitiva, ¿verdad? Vamos a ver porque tienen ya que comenzar a trabajar con eso, ¿verdad? A ver, le va a abrir, aquí les voy a mostrar, digamos, eso tengo que darle una clase así rápida, ¿verdad? De eso es lo que tengo que dar clase, no de MATLAB, ¿verdad? Porque eso sí que es un poquito más complicado. No, el MATLAB es demasiado fácil, este es un poquito más complicado. Ahí ya están viendo la ventanita del crédito. ¿Eh? Entonces, bueno, sí, aquí está el nuevo proyecto, ¿verdad? Y ahí hay que explicar algunas cositas, ¿verdad? Bajen todo eso, ¿verdad? Y tenemos que dar una clase inicial por lo menos para mostrarle algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, para poder hacer el laboratorio 1, ¿verdad? Pero este tiene que tener instalado, digamos, todo configurado, ¿verdad? Con el kit este ya todo el mundo tiene su kit, porque hay también kits en la facultad que pueden prestar, ¿verdad? En la facultad no habíamos razón. No, pero no, Laboratorio ahí. en el laboratorio puede ir, ¿verdad? O sea, no es el mismo kit, ¿verdad? Pero es un kit como le mostré eso yo le mostré todo, sí, todo, es que es lo que pasa. Parece que le mostré lo mismo a la nacional y me confunde todo, ¿verdad? Perdón, si es que no le mostré todavía, ¿verdad? Pero
En la facultad tienen un kit como este, ¿verdad? Que es el mismo chip, ¿verdad? Pero es un kit un poco más grande nomás, ¿verdad? Pero este es un poco más caro, este cuesta unos $7, pero el chiquitito cuesta $10 que cuesta, ¿verdad? Pero este es el mismo chip, ¿verdad? O sea, así es que es la misma cosa, ¿verdad? Solamente que lógicamente el programador tiene que hay unos detalles ahí que hay que hacer reconocer el kit, ¿verdad? De esto tenemos en la facultad, ¿verdad? Para aquellos que no compraron todavía y que quieren usarlo de la facultad, está en la facultad, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Eso. ¿Está claro? Bueno, vamos a seguir con nuestra clase teórica, pero en definitiva el jueves tienen la primera clase teórica, práctica, la primera clase de laboratorio que hay que justamente prender un ledcito con este kit, ¿verdad? O sea, es una práctica muy básica, pero bueno, es importante para que se vayan familiarizando con la arquitectura con la que se va a implementar los algoritmos, digamos, ¿verdad? Así que hay que hacer eso, ¿verdad? Y bueno, la verdad que pueden hacerlo por su cuenta, pero bueno, si es que tienen alguna pregunta, yo estoy ahí para ayudarles, ¿verdad? Vamos para allá, ¿verdad? ¿A dónde estábamos entonces? ¿Verdad? Estábamos hablando de los sistemas ayer, ¿verdad? Estábamos hablando, básicamente encontramos el tema de la convolución, la suma de convolución, ¿verdad? Y más o menos por ahí ya teníamos resuelto de cómo lo que vamos a nosotros generar la salida en función de la respuesta al impulso, ¿verdad? Pero vamos a bajar un nivelcito más, ¿verdad? Y vamos a intentar entender un poco más a bajo nivel, ¿verdad? De dónde es lo que viene todo este cuento, ¿verdad? Y este cuento básicamente es la idea de que nosotros queremos encontrar, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. El laboratorio va a ser presencial, ¿verdad? No, nadie tiene problema en hacer laboratorio presencial, pregunto. Yo no, profe. Guillermo, ¿No? Matías, Yo no, Nicolás. profe. Profe, ¿en qué Yo horario no. sería? ¿Eh? Y eso es lo que, por eso no quería definir, porque dice que jueves normalmente solemos usar para hacer los laboratorios, ¿verdad? Pero jueves tengo clase, ahora tengo clases voy a llegar un poquito más tarde nomás, ¿eh? Aunque puedo haber mi clase también de auto, a lo mejor desde la facultad nomás ya, ¿eh? Aunque tengo todo mi equipo aquí, entonces me va a complicar si yo quiero ya virtual, ¿verdad? Pero al principio jueves, el próximo jueves en nuestro laboratorio en el horario de la clase, ¿verdad? Y eso es, si me quiero ya morir más o menos, ¿verdad? Está complicado, pero vamos a intentar hacer un hueco, ¿verdad? Yo, la verdad que mi horario está bastante apretado, digamos, ¿eh? El tema Porque de profe que nosotros tenemos a la mañana puedo disponer algunas veces algún tiempo, digamos, pero es muy relativo porque a la mañana toda la mañana me están limpiando por cuestiones administrativas ahí en la facultad, ¿verdad? Entonces, y a la tarde casi todos los días tengo clases. No, no es que casi todos los días tengo clases, ¿verdad? Entonces, bueno, me quedaría a partir de las 7, 6:30, 7, ¿verdad? Y que ahí más o menos hago las cosas que me sobran en el día, ¿verdad? Y por eso digo, a veces puedo tener, ¿verdad? Pero es un poco complicadito, ¿verdad? Pero vamos a encontrar agujeros, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Verdad? Porque lo que pasa es que si no mi señora me va a echar de mi casa también y eso me va a complicar mi vida, ¿verdad? Ese es un problema más complicado. Bueno, pero sí, ¿verdad? Hagan su consulta ahí bueno, ahora tenemos con estos medios telemáticos es más sencillo, digamos, y de repente si no contesto enseguida significa que no encontré mal tiempo, ¿verdad? Pero hagamos de tiempo cuando tengan problemas, ¿verdad? Porque encima que ahora no tengo, ¿cómo se llama eso? Ayudante, ¿verdad? Así es que se puede complicar un poquito también, ¿verdad? Pero bueno, vamos respondiendo a tu pregunta en concreto, sí, vamos a encontrar agujeros, ¿verdad? O sea, envíeme la consulta y vamos a buscar agujeritos. A los tesistas, por ejemplo, a veces a las 7, a las 6, 7, 8 a veces te estoy atendiendo, así que no hay tampoco problema, ¿verdad? Estamos. No sé si hay alguna consulta más. Entonces, ¿cómo se llama? Los laboratorios vamos a hacerlo de manera presencial, ¿verdad? Entonces, ya para no tener el tema del equipo, de prestar los equipos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A ver si podemos más o menos, ¿verdad? Comenzar a volver a la normalidad, entre comillas, eso allá, ¿verdad? Hasta que la pandemia nos permita, porque yo creo que se va a armar otra vez todavía un lío, ¿verdad? Si en otros países civilizados se están armando líos, ¿verdad? En nuestros países que son más complicados, ¿verdad? Va a ser más complicado todavía, ¿verdad? Es que les decía lo que hay muchos problemas acá. Pero bueno, preguntas, señores, consultas. Perfecto. Entonces, la idea sería, digamos, de que intentemos entender un poquito más el tema de esto de los sistemas, digamos, de tiempo discreto, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto, ¿verdad?
nosotros vivimos ya dos tipos de sistemas, ¿verdad? El sistema tipo MA, muy veraz, ¿verdad? Que al final nos salía una ecuación en diferencias, ¿verdad? Y también vimos el tema del AR, ¿verdad? Que también teníamos, ¿verdad? Y, bueno, pero en general, digamos, ¿verdad? En definitiva, un sistema de tiempo discreto, ¿verdad? Un sistema lineal, ¿verdad? Invariante el desplazamiento de tiempo discreto, ¿verdad? Se pueden representar por lo que se conoce, digamos, en una ecuación de diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una ecuación de diferencia? ¿Verdad? Y es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Fíjense que yo puedo representar esa ecuación de diferencia en forma compacta, ¿verdad? Miren, aquí sumatoria de k igual a 0 hasta n, de d sub k, de i de n menos k. Aquí estamos sumando, digamos, las entradas, las salidas anteriores, ¿verdad? Multiplicadas por un coeficiente, ¿eh? Y sumatoria desde k igual a 0 hasta m de p sub k x de n menos k. Esto es lo que sería ya el modelo autoregresivo moving average, ¿no? Porque ya tiene los términos, ¿verdad?, que dependen de la entrada actual. ¿Por qué digo actual? Actual sería para k igual a 0, ¿verdad? No sé si están viendo ahí, ¿verdad? Para k igual a 0. ¿Verdad? Hasta m, ¿verdad? Sería a qué valores anteriores, ¿verdad? Y sin embargo, aquí también, digamos, ya está dependiendo la salida actual, ¿verdad? Sería para k igual a 0, ¿verdad? Entonces, y para los valores anteriores de la salida, que serían para los otros valores de k. Donde d sub k, los coeficientes de esta parte de la ecuación, y p sub k, los coeficientes del lado que influyen sobre la entrada, ¿verdad? Determinan, el mayor de ellos determina el orden del sistema, ¿verdad? Y para que quede un poco más claro, si yo desarrollo esto, ¿verdad? Desarrollo significa dar valores acá, para k igual a 0, ¿verdad? D sub 0 i de n, más para k igual a 1, d sub 1 i de n menos, y de 1 por i de n menos 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Desarrollamos y expresamos en su forma causal. ¿Qué significa expresar en su forma causal? Significa que el valor actual de la salida pueda expresarse como los valores anteriores, ¿verdad?, de la entrada, y los valores anteriores de la salida, perdón, y los valores actuales y anteriores de la salida. ¿Por qué? Fíjense que acá el sumatorio va desde k igual a 1 hasta n, y acá el sumatorio va desde k igual a 0, ¿verdad? Entonces, por eso, como va desde k igual a 1, es que k al 1, entonces significa que el valor actual de la salida es en función de los valores anteriores de la salida y de los valores actuales, que sería el valor de k igual a 0, y anteriores, que sería k igual a 1 hasta m, ¿verdad?, de la entrada. ¿Se entiende, señores? Fíjense que está como un signo menos aquí, y eso es porque simplemente se partió de esta igualdad, ¿eh? ¿Cuál sería un ejemplo de eso? ¿Y cómo sería una representación en el diagrama de bloques? ¿Entienden la pregunta? Antes de adelantar un poco. No, ¿verdad? ¿No entendieron la pregunta? Yo al menos no, profe. Ya. Bueno, ¿cómo yo puedo hacer una representación del diagrama? Un caso particular de eso, a ver, para mí que no le quedó claro, era por eso. ¿Qué pasó con mi pantalla? Ah, ya sé lo que le pasó. Se cayó el libro por mi enchufe y se desenchufó. Ahí está. Sí, es una cámara IP. Así mismo. A ver si puedo, un problema aquí. A ver si. Es una cámara IP que en su momento me costó bastante. ¿Se acuerdan que me costó un poquito configurar todo el tema? Así mismo es ahí, ¿verdad? Y bueno, parece que no tengo mi pizarra ahora, pero vamos a ver si puedo. Ya que se desenchufó también, bueno, no, parece que ya está paqueteando. ¿Por qué no carga? Es por si move, diría. Uf. Voy a verificar eso ahora. Lo que pasa es que acá se me cayó un libro hace rato y justo se cayó sobre el. No, no está prendida la cámara. No sé por qué. A ver, ahí, aquí. No, no tiene un botón, tiene un enchufe nomás. Hemos entrado solo un trípode. Ahí, a ver.
Voy a ver, voy a ver. Un ratito. Ahí sí. Es que es como lo informático eso. Ahora tengo que acordarme del password nomás. Ahí está, ¿verdad? Perfecto, ya estamos, ¿verdad? Bueno, a ver. ¿En qué estaba? Ah, en el ejemplo, ¿verdad? Sí. A ver. Entonces, aquí vamos, ¿verdad? Vamos a mostrar entonces. Simplemente para que tengan una idea nomás, ¿verdad? Que es más de lo mismo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces una ecuación de diferencia? Sería, por ejemplo, I de n, ¿verdad? Sería igual, vamos a poner la A menos a su 1, por ejemplo, I de n menos 1, ¿sí? Menos a su 2 I de n menos 2, ¿verdad? Eso sería a su 1, a su 2 sería, era más B su 0, por ejemplo, X de n, más B su 1, X de n menos 2, más B su 2x de n menos 3. Claro, esa es una ecuación de diferencia que está expresada en un caso particular, digo, ¿verdad? Está claro. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Cómo sería un diagrama de bloques de esa ecuación de diferencia? Generalizando un poco lo que ya estuvimos viendo el otro día. Nosotros tenemos que generar la salida actual en función de la salida anterior, de la anterior, ¿verdad? En función de la entrada actual, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? La entrada actual, la entrada anterior y la anterior de la anterior, ¿cierto? Significa que si tenemos como señal la entrada, ¿qué tenemos que hacer con la entrada? No, tenemos que, sí, primero tenemos que multiplicar ¿por cuánto? Primero tenemos que multiplicar entonces la entrada actual por V sub 0, ¿cierto? Y después, acá tenemos este primer punto, ¿verdad? Este primer factor. Y después tenemos que retardar. Y después ahí tenemos que multiplicar por cuánto? Por V sub 1. Y después tenemos que volver a retardar otra vez, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y después tenemos que multiplicar por cuánto? Por V sub 2, ¿cierto? Y esto sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Esto sí tenemos que sumar todo parcialmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la salida? Con la salida actual. No, primero tenemos que retardar, ¿verdad? Acá entonces retardamos la primera vez, ¿verdad? Sí. Acá tenemos ISO. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? ¿Por cuánto? Menos a 1. Por menos, ¿verdad? A su 1. Eso es la menos, ¿verdad? Porque está el otro miembro, más es lo que decía hace rato. Menos, ¿verdad? Y después tenemos que volver a retardar. Por allá tenemos ISO n menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Retardamos de vuelta entonces, ¿verdad? Z a la menos 1, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Multiplicamos por menos a su 2, ¿verdad? Menos a su 2, ¿verdad? Y esta salida, con esta salida que tenemos que hacer, tenemos que sumar todo también, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Y esta salida, ¿verdad? Lógicamente la salida de toda esta suma, ¿verdad? Otra vez, con esta, tendríamos que otra vez sumar todo para poder obtener, ¿verdad? Esta es la parte del modelo MA. Este es el filtro FID que habíamos visto por separado. Este es parecido, digamos, a lo que vimos cuando A1 valía 1 con el caso del acumulador. Viste que retardábamos y A1 valía 1 nomás y otra de acá. Y esto es lo que se llama autorreversible. Entonces, autorreversible, digamos, ¿verdad? Muy navegable, ¿verdad? Se compone para, entonces, lo que se llama el modelo ARMA, ¿verdad? Autorreversible, muy navegable. ¿Está claro? Y eso se expresa, lo que acabo de expresar ahí, es en forma de sumatorio, nomás para que no se confundan. ¿Está claro? Esto que está aquí es lo mismo, ¿eh? ¿Se entendió eso, señores? Sí. ¿Preguntas?
¿Le quedó claro? Entonces aquí ya justamente se puso en forma causal, ¿verdad? Que esa expresión, entonces aquí está la salida, ¿eh? Que es un caso particular, ¿verdad? En que tenemos a su 1, ¿verdad? El a su 0 es 1 aquí, ¿verdad? Porque digamos que es 1 porque está normalizado, que sería el primer valor acá, el de su 0. El de su 0 aquí se puso como D y aquí como P, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es que a mí me enseñaron como con piña y con tomate, no cambió nada, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Le queda claro entonces qué es eso, verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar una forma cerrada de la solución a ese problema, porque fíjense que nosotros, el principio de lo que hicimos fue comenzar a dar valores a n, digamos, ¿verdad? Para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, y así sucesivamente, pero eso es arcaico, ¿verdad? Eso parece, ¿cómo nosotros podemos matemáticamente encontrar una forma cerrada para la solución, ¿verdad? Entonces la idea es cuánto es lo que vale la solución. En vez de hacer así en forma secuencial, en forma iterativa, digamos, podemos encontrar la expresión matemática de la salida. Para hacer eso, entonces, eso es lo que se llama resolver una ecuación en diferencia de coeficientes constantes. ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver una ecuación en diferencia de coeficientes constantes? Tenemos que hallar la forma cerrada de la salida. ¿Cómo hacemos eso? Para poder encontrar la forma cerrada de la salida, ¿verdad? Nosotros entonces lo que deberíamos de hacer es encontrar una parte de la solución que se llama la solución complementaria. Una parte de la solución que se llama la solución complementaria. Esa solución complementaria básicamente se obtiene, como era, ustedes también hicieron lo mismo, digamos, cuando resolvían ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Cuál era lo que se llamaba la solución complementaria o la solución homogénea? ¿Qué hacían? Hacían que la señal de entrada sea 0, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si la señal de entrada es 0? No es porque es lineal. Sí. Se encuentra básicamente la solución transitoria. ¿De qué depende la solución transitoria? Fíjense en este diagrama de bloques, ¿verdad? Va a depender aquí, si la entrada es 0, ¿de qué va a depender aquí? De la salida. De estos valores. Porque la entrada es 0, no se ve afectado esta parte del sistema. ¿Está claro? Solamente, digamos, ¿verdad? Depende básicamente, ¿verdad? Esa transitoria tiene una forma que solamente depende entonces de las salidas anteriores, ¿verdad? Como me dijeron, ¿verdad? La sumatoria de n igual a 0 hasta n grande, de d sub k y de n menos 0 es igual a 0. Y después la solución particular o la solución forzada por el régimen permanente, ¿de qué va a depender? De la forma que tiene la entrada. Esta solución complementaria que también nosotros le llamamos la solución transitoria, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad? Entonces, esa solución transitoria depende del sistema. La solución particular depende del sistema, pero también depende de la entrada. Es decir, la forma que va a tener la solución del sistema depende, digamos, de lo que haya dentro del sistema, ¿verdad? Es decir, de los valores de D sub K, ¿está claro? De los valores de acá, de estos D sub K, y también depende de la excitación, ¿verdad? De la señal de excitación y de los valores aquí de P sub K. ¿Se entendió? Entonces, para poder encontrar la forma cerrada de la solución, tenemos que entonces separar en dos partes. Por un lado, tenemos que encontrar la solución complementaria que solamente depende, digamos, de los D sub K, y por otro lado, encontrar la solución particular que depende, digamos, de los P sub K y de la señal de entrada. Entonces, ahí tenemos que, entonces, la idea. ¿Cómo se hace la solución complementaria, entonces, verdad? Y como el sistema es lineal, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar es lo que se denomina los modos normales del sistema. ¿Qué significa eso? Tenemos que encontrar, ¿y qué son los modos normales del sistema? Los modos normales también denominados de valores propios o Eigenvalues, del alemán Eigenvalues, ¿verdad? Los modos normales del sistema. Y para eso, nosotros tenemos que suponer que la solución es de una determinada forma, ¿verdad? En este caso en particular, cuando me refiero a en este caso en particular, me estoy refiriendo, digamos, a los sistemas discretos. ¿Cómo es la forma de los sistemas discretos, verdad? La forma de los sistemas discretos, ¿verdad? Yo estoy en
en el aire, ¿o no? Ah, no, me perdí. Yo, lo que pasa es que no he visto mi pantalla, no sé dónde estoy. Espera, yo pensé que estaba hablando solo ya, perdón. ¿Y a dónde está mi pantalla del Meet? Una buena pregunta. ¿Y cómo yo estoy con ustedes aquí si no me puedo ver? Bueno, no sé dónde estoy, pero me confirma, aquí estoy. Me confirma que me están viendo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, seguimos entonces, sí. Yo ya ahora ya encontré mi pantalla. Perdón por la interrupción. ¿Ya? Entonces, la idea sería, en este caso, cuando me refiero a estos casos, me refiero, digamos, ¿verdad?, a los sistemas discretos. ¿Verdad? En el caso de los sistemas continuos, cuando resolvían ustedes la solución de una ecuación íntegro diferencial, ¿de qué forma se suponía que era la solución? ¿Recuerdan eso? Esteban. ¿Acotada puede ser, profe? No. No. Sea la solución de la forma, ¿verdad? Cuando veían ecuaciones diferenciales. Nicolás. Guillermo, nadie se acuerda. ¿Y ustedes nunca resolvieron ecuaciones íntegro diferenciales? Sí. Uno, profe, pues tuvimos con Omar. ¿Con? Ah. Bueno, y se suponía que la solución era de la forma e a la lambda t. ¿No se acuerdan de eso? Sí. Exponencial a la lambda t. Bueno, esa era la base, ¿verdad? Pero bueno, vamos agarrando otra base entonces. Ahora nosotros vamos a suponer, de hecho así se llamará, que la solución es una forma polinomial. Fíjense que la solución, ¿verdad?, de la solución de la forma, la forma de la solución complementaria es una forma polinomial. Esto tiene su razón, ¿verdad? Pero dice que lambda a la n. ¿N qué es? N es el índice del tiempo, ¿verdad? El tiempo que va evolucionando. Y lambda simplemente es el valor propio, ¿verdad? Pero ese valor propio en este caso es un número, ¿verdad?, que nosotros tenemos que determinar, ¿verdad? Entonces dice, vamos a suponer que la solución es de la forma lambda a la n, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a esta ecuación, ¿verdad? Entonces, la solución tiene que, ¿cómo se dice eso? Ahí me perdí ya. La solución tiene que verificar, digamos, la ecuación, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, si yo pongo aquí, ¿verdad?, lambda a la n, tengo que ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, fíjense, sumatoria desde k igual a 0 hasta n, ¿verdad? ¿Cuánto vale lambda a la n? Pongo aquí entonces lambda a la n menos k es igual a 0. ¿Cómo puedo desarrollar esto? Para k igual a 0, tendría d sub 0 lambda a la n más, para k igual a 1, d sub 1 lambda a la n menos 1, más, y así sucesivamente. ¿Está claro? Y entonces podríamos sacar factor común, como está expresado aquí, lambda a la n chica menos n grande. N grande es un número, un entero, ¿verdad? Entonces me va a quedar acá d sub 0 lambda a la n grande, más d sub 1 lambda a la n grande menos 1, más d sub 2 lambda a la n grande menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al coeficiente d sub n es igual a 0. A ver, entonces tengo dos factores, ¿verdad? Este sería un factor que solamente depende de lambda, ¿verdad? Y ustedes saben que para que se cumpla esta igualdad, digamos, podría ser que esta parte sea 0 o esta parte sea 0. Como la solución trivial no nos interesa, o sea, los lambda 0 no nos interesan, ¿verdad? Porque es la solución trivial, entonces tenemos que ver que esta parte sea 0. ¿Cómo se llama esta parte entonces? ¿O qué es esta parte que estamos viendo aquí? Es un algebraicamente, ¿qué es? Polinomio. Es Polinomio. un polinomio en lambda. ¿De qué orden es ese polinomio? N. Orden n. De orden n. Ese es lo que se denomina el polinomio característico del sistema. ¿Por qué es un polinomio característico del sistema? Porque depende de los coeficientes del sistema. De su 0, de su 1, de su 2. ¿De qué es lo que depende? Bueno, esto es un polinomio de orden n, ¿verdad?, que tiene estos coeficientes, pero ¿de qué dependen las raíces de este sistema? ¿Qué eran las raíces de un polinomio?
Los puntos para los cuales la función pasa por, o el polinomio pasa por 0, ¿verdad? Por 0. ¿Está claro? Entonces, si yo puedo resolver este polinomio, encontrar las raíces son los valores propios. ¿Está claro? Entonces, la idea sería encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Cómo se factorea, verdad? Entonces, en definitiva, digamos, el planteamiento de esta ecuación, ¿verdad? O sea, de la solución complementaria, lo que me hace es determinar el polinomio característico del sistema. El polinomio característico del sistema, ¿verdad? Las raíces de esa ecuación van a depender de los valores de estos coeficientes. ¿Está claro? Lógicamente, ¿cuántas raíces tiene? En este caso es un polinomio de qué orden? De polinomio n grande, ¿verdad? El caso del ejemplo que yo puse allá, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense aquí en la pizarra, me estoy refiriendo. ¿De qué orden era este polinomio? ¿Cuántos coeficientes tiene? A la n-1, a la n-2. ¿De qué orden es este polinomio? De orden 2, ¿verdad? ¿Está claro? Acá tendríamos el orden, el 0, el -1 y el -2, ¿verdad? Vamos a tener un polinomio de orden 2 en ese caso, ¿verdad? Entonces, el orden, y por un teorema fundamental del álgebra, ¿cuántas raíces tiene un polinomio de orden n? N raíces. Entonces, las N raíces son los valores propios del sistema. Por eso, el polinomio característico del sistema depende únicamente de los coeficientes del sistema y la cantidad de raíces, es decir, los puntos por los cuales la función polinómica pasa por 0, ¿verdad? Esas serían las raíces, ¿eh? Bueno, dice, este polinomio entonces característico puede ser factoriado en función de las raíces, ¿verdad? Que como les dije son los valores propios del sistema. Es decir, podemos nosotros expresar como factores como lambda menos lambda 1 por lambda menos lambda 2 por lambda menos lambda n grande. Todo eso es igual a 0, ¿verdad? Donde cada lambda su i, ¿verdad? Y su i 1, 2, 3 y n sucesivamente satisface la ecuación característica. Esa también es un teorema fundamental del álgebra. Por lo tanto, la forma de la solución complementaria, ¿de qué va a depender? Va a depender de... O sea, la forma de, como cada uno satisface, ¿verdad? Yo puedo ir reemplazando a cada uno de los modos, ¿verdad? Y ahí tengo que encontrar, entonces tengo que componer la forma de la solución complementaria. Como el sistema es lineal, yo puedo componer, digamos, por las partes, ¿verdad? A partir de los modos normales. Alfa 1, ¿verdad? Está de este modo. Más alfa 2 del modo 2, más alfa 3 del modo 3, más, ¿verdad? ¿Cuánto vale alfa 1 y alfa 2 y alfa 3? Son incógnitas todavía. ¿Cuánto vale los modos normales? Depende de la ecuación característica. ¿Está claro? Cualquier combinación lineal, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo voy a hallar los alfa 1, los alfa 2, los alfa 3, los alfa n? Haciendo cumplir las condiciones iniciales que tiene el sistema. ¿Tá? Los alfa sub i entonces deben ser calculados, ¿verdad? En función a las condiciones iniciales de los sistemas, o del sistema, perdón. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí, entonces yo puedo determinar, ¿verdad? Para un sistema, por ejemplo, de segundo orden, cuántas condiciones yo necesito, cuántas incógnitas yo tendría. ¿Entendieron lo que acabo de preguntar? ¿Cuántos parámetros tendría? Alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos valores iniciales yo necesitaría? ¿Cuántas condiciones de frontera? 2, ¿verdad? Para poder plantear la solución a esos problemas. ¿Se entendió eso, señores? Entonces, repito lo que dije, a ver, porque me confundí un poco yo también, ¿verdad? Porque, entonces, la forma cerrada tiene una forma complementaria y una forma particular. La solución complementaria, digamos, se obtiene a partir de la ecuación característica, donde lo que se hace es básicamente hacer que la entrada sea 0. Eso significa que va a depender del sistema, o sea, depende de los coeficientes del sistema, ¿eh? Entonces, en definitiva, el método consiste en suponer que la entrada es polinómica, o sea, es de la forma lambda a la n, ¿verdad? Para poder hallar la ecuación característica o el polinomio característico del sistema. A partir de ese polinomio característico, entonces se encuentran los modos normales del sistema y lo que se hace entonces para encontrar la forma de la respuesta complementaria es componer, ¿verdad? Los modos normales, ¿verdad? A través de esta combinación lineal. ¿Entendido, señores? Perfecto, pero yo quiero la solución total del sistema.
Para poder encontrar la solución total que necesito. A ver, Matías, Guillermo, si yo quiero la solución total. Particular. Necesito la entrada, ¿verdad? Necesito la entrada y necesito unas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, para poder hallar, digamos, ¿verdad?, la solución complementaria, ¿verdad? Bueno, este es lo que, el otro caso, perdón, aquí me faltó una parte antes de irnos. Lo que pasa es que pueden haber raíces repetidas, ¿verdad? El caso anterior era que todas las raíces eran diferentes, digamos. Vamos a dar unos ejemplos después, ¿verdad? Pero si hay raíces repetidas, ¿verdad?, es lambda menos lambda 1 elevado a L. L es el orden de repetición o multiplicidad de las raíces, ¿verdad? Entonces, la solución no sería solamente lambda 1, alfa 1, lambda 1 a la n, más alfa 2, n, lambda a la n, más alfa 3, n cuadrado, lambda a la n. ¿Por qué se da así? Porque fíjense que es la derivada de la base, ¿verdad? Cuando yo derivo esto, ¿qué me va a dar? Baja la n, ¿verdad? Lambda a la n, ¿verdad? Cuando yo derivo otra vez más, ¿verdad?, me va a dar n cuadrado. ¿Se entiende lo que está pasando? Y así sucesivamente, ¿verdad? Acá me faltó también, está mal escrito, porque acá tienes el lambda 1 a la n menos 1, perdón, está mal esta expresión, ¿verdad? Más alfa 3, n cuadrado, lambda, porque es la multiplicidad, lambda 1 a la n menos 2, eso es lo que me faltó, ¿verdad? Alfa sub l, lambda a la n menos l, lambda, ¿verdad? ¿Se entiende, señores? Sí, profe. Por ahí están las raíces complejas sinusoidales, ¿verdad? También va a ser un caso particular, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que decía anteriormente, ¿verdad? La solución total va a ser la suma de la solución complementaria más la solución particular, ¿verdad? Y la solución particular depende de la entrada, o sea, necesitamos la entrada y también necesitamos de las condiciones iniciales, ¿verdad? Los modos del sistema generalmente se extinguen para valores elevados de n, permaneciendo únicamente la parte correspondiente a la parte permanente, ¿verdad?, o a la solución particular. Eso va a ocurrir siempre y cuando. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ser cierto eso? Los modos siempre se van a extinguir. Pregunto. No necesariamente, ¿verdad? Porque yo puedo encontrar la forma cerrada de una señal que no está acotada. Una señal que no está acotada va a salir de un sistema que es inestable, ¿verdad? ¿Me explico, verdad? Sí, profe. O sea, para los sistemas estables, ¿verdad?, después de un cierto tiempo, el transitorio se va a extinguir. ¿Está claro? Pero no para los sistemas inestables. Entonces, bueno, por eso dice generalmente. Generalmente significa en este caso cuando los sistemas son estables, ¿verdad? Bueno, ahí, para hacerlo más corta, digamos, vamos a un ejemplo. Ahí tienen un ejemplo de una ecuación en diferencia de coeficientes constantes, o sea, y entonces está representando a un determinado sistema. Yo quiero resolver, ¿verdad?, encontrar la forma de la solución a esa ecuación en diferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la forma de la complementaria y después tengo que encontrar la forma de la particular para tener la respuesta total de ese sistema. Para ello, primero lo que tendríamos que hacer, bueno, se requiere una entrada, ¿verdad? Ahí la entrada es x de n, por ejemplo, es 8 mu de n. 8 mu de n es un escalón unitario, 8 veces, ¿verdad? Y 8, 8, 8, 8, ¿verdad?, a partir de n mayor que 0, ¿verdad? Esa sería mi entrada. Y también, lógicamente, para poder calcular la forma, para poder calcular los alfa, necesito de las condiciones iniciales. ¿De qué orden es el sistema? I de n más I de n menos 1 menos 6 I de n menos 2 sería igual a X de n. ¿De qué orden es? Segundo. De segundo orden, ¿verdad? ¿Cómo yo hallo de ese sistema entonces, ¿verdad?, la ecuación característica? A ver, recuérdenme, o sea, saque una foto I de n más, porque yo no me voy a acordar cuando me da el pizarrón cómo era. Conste que ya hice ya varias veces, pero aún así no me voy a acordar. ¿Cómo era la ecuación? Dígame un poco. I de n. Espera un ratito, aquí. A ver. Entonces, dice que I de n, ¿verdad? Después, menos ¿cuánto? Más I de 6. n menos 1. Menos I de n menos 1, ¿verdad? Más I. Más I de n menos 1. Menos 6 creo que era, ¿eh? Más 6 I. Menos 6 I de n menos 2 sería igual a equidad. Así es la ecuación.
Sí, la voy a mirar esa, ¿verdad? Porque no me convenció. No es que no confíe. Anoten por favor las condiciones iniciales, ¿verdad? Para la segunda parte. No es que no confío, sino que el que asegura lleva preso, dice el comisario en la campaña. ¿Eh? Entonces, ahí, a ver, entonces, ¿dónde estamos? Aquí, al tab, ¿verdad? Ahí estamos, sí, perfecto. Entonces, para la solución, ¿cómo se llamaba? La solución complementaria, ¿verdad? De n, ¿cuánto va? ¿Cuál es la forma, verdad? O sea, sería I de n, ¿verdad? Más I de n menos 1 después, menos 6, I de n menos 2, ¿cuánto tiene que dar? 0. Entonces, sea la solución complementaria, ¿verdad? Igual a cuánto? A lambda a la n, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces acá pongo lambda a la n. Más, ¿cuánto es I de n menos 1? I de n menos 1, ¿cuánto vale? Lambda a la n menos 1. Esa es por eso justamente, porque es un retardo, ¿verdad? Es simplemente, ¿verdad? Un cambio en la exponencial, ahí en el exponente, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, más lambda a la n, más, ¿verdad? Eso tiene una implicancia, ¿verdad? Matemática. No es así nomás, pero bueno, vamos a dejar nomás así por el momento. Menos, ¿verdad? 6 de lambda a la n menos 2, ¿verdad? Esto sería igual a 0, ¿cierto? Y ahí saco un factor común. ¿Cuánto saco factor común? Lambda a la ¿cuánto? N. Lambda a la n. ¿Verdad? ¿Y qué me queda aquí entonces? 1 más lambda a la menos 1, ¿verdad? Después, menos 6 lambda a la menos 2, ¿verdad? La verdad que podría sacar aquí lambda a la n menos 2, ¿verdad? Y entonces aquí me va a quedar lambda cuadrado más lambda menos 6, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Está claro? Y bueno, acá esta es la solución trivial. Acá me da un polinomio de segundo orden, ¿verdad? Puedo hacer lambda es igual a cuánto menos b más menos b, no sé cuánto, ¿verdad? O si no, puedo buscar un número que he multiplicado, esto ya no me acuerdo más, ¿verdad? Me dé menos 6 y sumado me dé menos. A ver, menos. Multiplicado me dé menos 6 y sumado me dé 1, ¿verdad? 3 y 2, ¿verdad? Pero no sé si 3 es positivo y 2 2 y menos es... 3. No. Multiplicado me dé menos 6 y sumado me dé 1, ¿verdad? Profe, Hasta en el tercer curso álgebra me estaba haciendo todo confundir. 2 y Entonces menos diría, 3. Y no, menos 3 más 2. 3 y más 2. Este tiene que multiplicar, y sumado me tiene que dar, ¿verdad? Menos 2, las raíces son, lambda sub 1 tiene que ser igual a 3 y lambda sub 2 podría ser igual a, ¿cuánto dije? Menos 2, ¿no? Entonces ahí ya tengo ya los lambda 1 y lambda 2. Y entonces la forma de la solución complementaria, ¿a qué sería igual? Sería un alfa 1 por lambda sub 1 elevado a la n, más un alfa sub 2 por un lambda sub 2 elevado a la n. ¿Cuánto vale alfa 1 y alfa 2? Yo no sé todavía. O sea que sería alfa 1 por lambda 1 vale, entonces 3 elevado a la n, más alfa 2, que no sé cuánto vale todavía, por ¿cuánto? Menos 2 elevado a la n. Entonces, Profe, a ver. No, las raíces son 2 y menos 3, o sea que ahí tiene que estar al revés tu signo. No, lambda menos d. O sea, tu signo dentro de tu... No, ustedes no han entendido nomás todavía, pero voy a intentar explicar. Puede ser que tengan razón porque yo, viste que estoy un poco ya oxidado en... Profe, ahí lo que es lambda más 3 por lambda menos 2. Voy. A ver. Sí, no, tranquilo. Me fui al MATLAB nomás ya porque ya no coincidió, ya no confío en mi cabeza, ¿no? Sí. Sí. Ya no confío en mi cabeza, me hice correr el MATLAB, nos llamamos a mirar el MATLAB, ¿verdad? Pero yo creo que está bien, pero a ver, lambda, lo que pasa es lambda menos lambda 1, ¿está claro? Y el lambda 1 vale 3, entonces es lambda menos 3, ¿verdad? Pero no quiero ya confiar en mi cabeza porque, como digo, ya está un poco oxidado. Lo que creo que podemos hacer por el otro método. Fíjense qué va a hacer. Mira, menos b, menos. Por eso vamos a dejarnos eso y vamos a buscar con más MATLAB, ¿verdad? Porque hasta que el MATLAB se abra, ahí se está abriendo, ahí ya se abrió, pero ahora. Sí. Perfecto. Ay.
Es que el MATLAB funciona gasógeno. ¿Cuánto es mi polinomio? ¿Cuánto es mi polinomio? Era, a ver, 1 menos 6, ¿verdad? ¿Cierto? La raíz de ese polinomio, ¿verdad? Es menos 3, y tienen razón ustedes, ¿eh? Menos 3 y 2, ¿eh? Está bien. Entonces es lambda más 3. No, es que no confié en ustedes, ¿eh? En mí mismo yo no confié. Entonces menos 3 y más 2, ¿eh? Entonces es más 3 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces así, acá menos 3, ¿verdad? Y acá entonces más 2. Gracias por la corrección. ¿Qué más falta? No olvidé ya, ¿eh? Claro, nosotros no sabemos cuánto vale alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Y ahora, lo que pasa es que ahora necesitamos, digamos, hallar la solución. Claro, lo que pasa es que, pero ¿qué forma? Si esto al pasar el tiempo se extingue, suponiendo que va a pasar eso, pero yo ya sé que no va a pasar, pero suponiendo que pase, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la solución total? ¿Cómo va a ser a qué va a quedar? ¿En qué va a quedar la solución total? Sí, o sea, va a depender de la entrada. ¿Qué forma va a tener? ¿Viste la entrada? La solución particular va a tener la misma forma que la entrada. O sea, va a ser, por ejemplo, una constante por la entrada. Acá están las condiciones iniciales, ¿verdad? I de menos 1 es igual a 1 y I de menos 2 es igual a menos 1. ¿Eh? Entonces, la solución complementaria, ¿verdad? Sería entonces, bueno, hallar simplemente eso, ya vimos, ¿verdad? Entonces tendría esta forma que está aquí. Alfa 1 y alfa 2 son incógnitas hasta el momento, ¿verdad? No sabemos cuánto van a valer. Tengo que, la solución particular, entonces la entrada es constante, ¿verdad? Así es que vamos a asumir que la solución particular, cuando los modos naturales se extingan, ¿verdad? Va a ser igual a una constante. Y sustituyendo simplemente que la solución va a tender a una constante, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer entonces aquí? ¿Cuánto vale esa constante? Beta. Entonces va a ser beta más beta, porque si una constante, ¿verdad? ¿Cuánto vale? En n va a valer beta, y en n-1, ¿cuánto va a valer beta? ¿Verdad? Menos 6, ¿verdad? Entonces, beta más beta menos 6 beta tiene que ser igual a la entrada. ¿Está claro? Y a partir de ahí, entonces, podemos quitarle el valor de beta. ¿Está claro? Ya tenemos ya la forma de la solución particular y ya tenemos ya el valor de beta. O sea, entonces la solución total sería alfa 1, ¿verdad? La solución complementaria más la solución particular. ¿Se entendió eso, señores? Y el mío es una constante, ¿verdad? Es una constante, ¿verdad? Entonces el mu de n se va a mantener constante. O sea, entonces lo que pasa es que depende, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo una entrada sinusoidal, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso significa que la forma de la salida también va a ser sinusoidal. ¿Está claro? Pero en este caso, como es una constante, la salida va a quedarse constante, ¿verdad? ¿Está? Entonces, bueno, al final queda así, entonces, ¿verdad? Pero ya tenemos el valor de beta. ¿Cuánto vale beta? Menos 2, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Yo tengo que hacer cumplir las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, para n igual a 0, por ejemplo, en la solución ya total, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos? ¿verdad? Para n igual a 0 tenemos i de 0 más aquí. I de 0 más i de menos 1 menos 6 i de menos 2, ¿cuánto va a dar? X de 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale x de 0? En ese momento vale 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser alfa sub 1 más alfa sub 2 más beta más 1 más 6 sería igual a 8. Y tengo una ecuación. Después para n igual a 1, ¿verdad? Planteo la otra ecuación, ¿verdad? Y tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Con dos ecuaciones y dos incógnitas puedo calcular el valor de alfa 1 y alfa 2 respectivamente. ¿Se entendió, señores? Sí, ¿verdad? O sea, repito entonces, ¿verdad? Hallo la solución complementaria. Después determino la forma de la solución particular. A partir de la forma de la solución particular, entonces determino la constante de la solución particular y tengo ya la forma de la solución total. ¿Sí? Y ahí entonces hago cumplir las condiciones iniciales para calcular los valores de alfa 1 y alfa 2 respectivamente. Para n igual a 0, por ejemplo, ¿verdad? Aplico n igual a 0, ¿verdad? I de 0 más i de n menos 1 menos 6 i de n menos 2,
¿verdad? Que sería y de menos 2 sería igual a x de 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale x de 0? Valdría 8 en este caso, ¿verdad? Y también va a cumplir aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale para n igual a 0? Alfa 1 menos 3 a la 0, alfa 1, más para n igual a 0, más alfa 2, 2 a la 0, más, ¿cuánto valía beta? Vale menos 2, entonces es alfa 1 por más alfa 2 menos 2 sería igual a 8, ¿verdad? Alfa 1 más alfa 2 más menos 2 sería igual a 8. Y ahí quito entonces alfa 1 más alfa 2 igual a 3. Después para n igual a 1, la misma cosa. Aplico en la ecuación y aplico en la forma y igualo y me sale esta segunda ecuación. Alfa 1 más alfa 2 igual a 3, menos 2 alfa 1 más 2 más 3 alfa 2 igual a 18. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo resolver alfa 1 y alfa 2 para poder introducir aquí y aquí y tendría entonces la forma cerrada de la solución. ¿Se entiende, señores? Sí, profe. ¿Pregunta? Entonces esa sería, ya tengo entonces la forma cerrada. Esta sería entonces sería resolverlo por medio de la resolución de una ecuación de diferencia de coeficientes constantes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos vamos a evitar de alguna forma. Pero bueno, la ecuación de diferencia entonces es de esta manera. Hay condiciones iniciales, ¿verdad? La ecuación inicial con condiciones iniciales nulas, ¿verdad? Entonces nos da la solución complementaria, ¿verdad? Y a partir de ahí se resuelve para valores, ¿verdad? Esto es básicamente un resumen de lo que estuvimos diciendo. Bueno, pero ¿qué es lo que es la respuesta al impulso? ¿Qué es la respuesta al impulso de una ecuación en diferencia de coeficientes constantes? La respuesta al impulso no es más que la solución de la ecuación de diferencia de respuesta constante, pero con unas condiciones particulares, ¿verdad? Fíjense qué dice. La respuesta al impulso, lo que tengo que tener es resolverla con x de n es igual a un impulso, ¿verdad? Viste que la entrada es un impulso unitario. Y si yo le pongo un impulso unitario y si además supongo que hay condiciones iniciales nulas, entonces la salida total adquiere, digamos, un nombre especial que se llama respuesta al impulso. O sea, tengo entonces una ecuación en diferencia de coeficientes constantes y excito, o sea, tomo como entrada para esa ecuación de diferencia un impulso unitario. Y entonces ahí tendríamos lo que se denomina una respuesta al impulso del sistema. Eso, fíjense que, ¿por qué tengo que? Eso es lo que se llama entonces la solución total del sistema, pero que se llama zero state. Porque zero state significa con condiciones iniciales nulas. ¿De qué va a depender esa respuesta al impulso? Veamos. Si x de n, entonces, o sea, la entrada es un impulso unitario, la forma de la solución particular va a ser 0. ¿Se entiende eso? Si yo le doy un impulso unitario, ¿verdad? Prácticamente no va a tener, no hay forma de la solución particular, ¿verdad? ¿Está claro? No es que va a tender a un valor, no es que va a tener la forma de la solución particular. Esa parte se va a anular. Entonces lo que tengo que encontrar es la solución complementaria, ¿verdad? La forma de la solución complementaria y aplicar las condiciones iniciales nulas. Eso es lo que tengo que hacer. Si tomamos el mismo ejemplo, ¿cuánto va a valer si yo quiero hallar la respuesta al impulso de esta ecuación de diferencia? ¿Qué tengo que hacer que valga xn? Un impulso unitario, no uno, un impulso unitario, ¿eh? Entonces, xn tiene que ser, y tengo que asumir que las condiciones iniciales son nulas, es que los valores anteriores de la salida son todos ceros cuando n son menores que 0. Entonces, ¿cuál era la forma de la solución complementaria de esta ecuación en diferencia? Era y su c de n es alfa 1 por lambda 1 3 a la n más lambda 2 2 a la n. Esta sería la forma de la solución complementaria. Pero yo no sé todavía cuánto vale alfa 1 y alfa 2.
Pero tengo que determinar alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Considerando ahora condiciones iniciales nulas. ¿Está claro? Entonces, condiciones iniciales nulas significa cuando n es igual a 0, aplico i de 0 más i de menos 1 menos 6 i de menos 2 sería igual a delta de 0. ¿Cuánto vale delta de 0? Delta de 0 vale 1. ¿Está claro? Y acá entonces tengo que poner también para n igual a 0. Alfa 1 a la menos 3, porque no hay solución particular, ¿cierto? La solución particular es 0. Entonces sería alfa 1 más alfa 2, ¿cuánto sería? Sería igual entonces a ¿cuánto? A 1. Primera ecuación. Después para n igual a 1, para n igual a 1 aquí, i de 1 más i de 0, después menos 6 i de menos 1 sería igual a delta de 1. ¿Cuánto vale delta de 1? 0. Aquí está el 0, ¿verdad? Y aquí entonces para n igual a 1, alfa 1 por menos 3 elevado a la 1 más alfa 2 por 2 elevado a la 1. Sería menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2, ¿verdad? Que sería esta parte que está acá. ¿Sí? Entonces, más 1 aquí. ¿De dónde salió este más 1 aquí? De esta, otra ecuación, ¿verdad? ¿Cierto? Y a partir de ahí entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Y resuelvo para alfa 1, 0,6, alfa 2 igual a 0,4. Entonces, la respuesta al impulso del sistema sería entonces, ¿verdad? Alfa 1 por lambda 1 a la n más alfa 2 por lambda 2 a la n. Eso para n mayor o igual que 0. ¿Se entiende, señores? Tienen que resolver más ecuaciones en diferencias de coeficientes constantes, ¿verdad? Más casos, digo, ¿eh? En la lista de ejercicios hay más casos de ejercicio ahí para poder resolver. Sí. Sí, el libro de Mitra, ¿verdad? Hay también ejercicios de ecuaciones en diferencia, ¿verdad? De hecho, este está uno de los que están resueltos ahí en el Mitra, ¿verdad? En el Mitra está mal, ¿verdad? Porque está mal, cuidado ahí, en el Mitra está mal aquí, ¿verdad? Cuando hace. Voy a echar otro libro y voy a acá está el Mitra. El capítulo, una buena pregunta. Un ratito, ¿verdad? Por lo menos no se cayó. El capítulo 2, el capítulo 3. Eso no es lo que tengo que verificar. A ver, justamente, a ver, el capítulo 2. Es el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2, aquí el libro de Mitra, van a encontrar la solución total, es en la sección 2.7. Es la sección 2.7. La pregunta es si en la versión anterior estaba mal. Aquí justamente, este es un ejemplo que yo tomé ya hace muchos años. 2.37, no, pasa tengo las dos versiones. En una de ellas estaba mal, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, es el ejemplo 2.37 la que está ahí en la pantalla. Aquí N, está bien. Uno de ellos, no me acuerdo ahora, ¿verdad? Pero revisen. Cuidado que está mal porque hay ya, digamos, los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes, ¿verdad? O no sé si en los dos está mal, ¿verdad? Discúlpenme, pero no me acuerdo. Lo que pasa es que haya los coeficientes, digamos, de la solución alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? No haya de la solución total, sino de la solución complementaria, ¿verdad? Y ese es un error, ¿verdad? ¿Entienden? No puede aplicar las condiciones iniciales, no puede aplicar las condiciones iniciales porque las condiciones de frontera tienen que considerar, ¿verdad? La forma de la señal. ¿Está claro? Entonces, no sé cuál de ellos que está teniendo, por eso digo, no me acuerdo exactamente, pero está mal en el libro. Cuidado, donde yo después nomás me di cuenta que estaba. Y es el que está mal, o sea, los dos están mal entonces. Yo tengo la segunda y la tercera, pero los dos están mal, ¿verdad? Entonces hay que aplicar, digamos, para poder considerando la forma de la solución particular. Entonces tengan en cuenta eso cuando miren, ¿verdad? No se confundan, ¿verdad? Pero es una equivocación trivial, ¿verdad? Así que no hay tanto, no es tan conceptual, digamos. O sea, es conceptual, pero o sea, no sé por qué se les pasó o se le pasó algo. Okay. Estamos. Preguntas, señores. ¿Se entiende entonces, verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? O sea, en definitiva, digamos, ¿verdad? La respuesta al impulso, entonces, es un caso particular, ¿verdad?
de la forma cerrada de la solución de la ecuación de diferencia. Cuando digo un caso particular, me refiero cuando la entrada es un impulso, como su nombre lo dice, y cuando las condiciones iniciales son nulas. Y entonces ya ahora ya saben por qué funciona el tema de la convolución. O sea, lo que se hace en definitiva, fíjense, es componer en la señal de salida, ya me permito entonces decir, todos los modos normales del sistema. ¿Viste? Que por eso cuando yo suelo decir, digamos, que en la salida, digamos, del sistema están representados los modos normales del sistema. ¿Se entiende? Y ahí entonces se convoluciona, ¿verdad? Y lo que se hace realmente es una proyección, ¿verdad? Es una proyección de la señal de entrada sobre los modos normales del sistema. Repito lo que ya dije el otro día, ¿verdad? A cada modo normal, ¿verdad? A cada modo normal se le asigna un vector normal. O sea, cada valor propio, ¿verdad? Tiene un vector propio. En este caso, este es un sistema en un plano bidimensional, ¿verdad? Entonces, lo que hace la señal es al pasar a través de una respuesta al impulso, cuando se pasa, se convoluciona, entonces lo que se hace es se proyecta la señal sobre, ¿verdad?, la composición lineal u ortogonal del sistema, y entonces ahí en la salida se compone la salida. Eso es lo que se hace entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso particular es una secuencia de longitud infinita, ¿verdad? Lo que se denomina, como ya les dije, Infinite Impulse Response, ¿verdad? Y es un IR, ¿verdad? Pregunta, señores. Entonces ya saben de dónde viene eso. Es de igual forma o de manera análoga, digamos, a la solución, ¿verdad? Y después vamos a generalizar esto nosotros con una herramienta matemática, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Bueno, propiedades de los sistemas, dice, el tema de la estabilidad, ¿verdad? Dice, determinados sistemas pueden ser inestables. Este sistema, por ejemplo, que tiene esta respuesta al impulso, ¿es estable o es inestable? El sistema que acabamos nosotros de representar y de encontrar su respuesta al impulso, ¿es estable o es inestable? ¿Cómo yo, si la respuesta, qué pasa con la respuesta al impulso aquí? A ver, Matías. Esteban, a ver. ¿Crece indefinidamente? Sí, cuando yo le doy valores a n, cuando n vale 1, ¿qué va a pasar aquí? N vale 0, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto vale la 0,6 más 0,4? Va a valer 1, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Después para n igual a 1, ¿cuánto vale? Y 0,6 por menos 3 más compongo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como estos valores, ¿verdad? Cuando digo estos valores son los valores propios, son mayores que 1. Cuando el tiempo pasa, ¿qué va a pasar? Vale la redundancia. Van a ir creciendo, ¿verdad? Sí. Está claro. Y entonces este es un sistema inestable. Profe, sí. La otra vez habíamos dicho que un sistema era inestable cuando no se podía acotar. Así mismo es. Cuando la secuencia va a crecer sin límite. Ese es el criterio vivo, ¿verdad? Bounded input, bounded output. Si yo puedo encontrar una entrada acotada y después no puedo encontrar cota para la salida a esa entrada, entonces el sistema no es vivo estable. Pero aquí, por ejemplo, ya vemos otro criterio de estabilidad que es en relación a la respuesta al impulso del sistema. Justamente, si la respuesta al impulso crece sin cota cuando el tiempo evoluciona, significa que el sistema es inestable, ¿eh? Bueno, justamente dice, determinados sistemas pueden ser inestables, ¿verdad? La salida crece sin límite, que es lo que decía Matías, ¿verdad? Bajo determinadas circunstancias. Este es un esquema muy parecido al acumulador, pero el acumulador, ¿cuánto valía aquí? 1. 1, ¿verdad? Pero aquí vale 2 ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le aplicamos acá un impulso, por ejemplo? ¿Qué pasa acá cuando le aplicamos un impulso? La primera vez, ¿cuánto va a valer? Delta, si delta de n le aplicamos acá, ¿verdad? Va a valer 1, ¿verdad? Sí. La segunda vez, aquí valía 1, pero aquí el retardado va a valer 2. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto va a ser? 3. Y ahí va sumando, ¿verdad? Va subiendo. ¿Está claro? Así mismo. Va a ser entonces una exponencial, o sea, no una exponencial, una parabólica. Pero de entrada es un impulso unitario. Un impulso unitario, sí.
No, es un impulso nomás yo le doy. ¿Ya? ¿Está? Pero, ¿cómo yo puedo saber eso? A ver, ¿cuánto vale la ecuación característica de este sistema? Sí, no sé cuánto vale aquí, pero acá hay para 0, para 1, para 2, para 3, para... No, este no es el valor, este es el índice. No parece El, igual. el valor es acá, sí, está claro. De ¿Cómo? dos. A ver, ¿cuánto vale, digamos, la ecuación característica de ese sistema? ¿Dónde están mis marcadores? Ya perdí todo ya. Hoy en día es difícil. Acá está. Bueno, ¿cómo era mi sistema? Acá tengo mi entrada, ¿verdad? X de n, mi salida está retardado, digamos, retardada por z a la menos 1, ¿verdad? Y multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces, aquí entonces tenemos que sumar, ¿verdad? Esta sería entonces mi x de n, ¿verdad? Y acá sería mi y de n, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale mi y de n? Mi y de n sería 2 veces, ¿verdad? Y de n menos 1, ¿cierto? Más x de n. Esa sería mi ecuación de indiferencia, ¿eh? O i de n menos 2, por eso que este viene acá, ¿verdad? Menos 2, y por eso que normalmente acá el menos 2, ¿verdad? Pero así, esa sería mi ecuación de diferencia. ¿Cómo yo resuelvo esto? Justamente así, ¿verdad? I de n menos 2 y de n menos 1 sería igual a x de n, ¿verdad? Esta formación. ¿Cuál sería la ecuación característica? ¿Verdad? Sería, o sea, para poder resolver la respuesta al impulso, ¿verdad? I de n menos 1 sería igual a, ¿cuánto? A delta de n. Para poder encontrar la forma de la ecuación característica, ¿qué tengo que hacer? I de n menos i menos 2, i de n menos 1, ¿cuánto valdría? 0, ¿verdad? Sea la solución y la complementaria de n, ¿cuánto vale? Lambda a la n, ¿sí? Acá entonces sería lambda a la n, ¿verdad? Menos 2, lambda a la n menos 1, sea igual a 0. Saco entonces factor común lambda a la n menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Acá me queda lambda menos 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz? Lambda es igual a 2. Lambda igual a 2. ¿Cómo sería la forma de la solución complementaria entonces? La forma de la solución complementaria sería igual a alfa 1 de 2 a la n. ¿Cuánto vale alfa 1? Y ahí ya tengo que hallar entonces, aquí tengo que meter con esta condición, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuánto va a valer alfa 1 entonces? Condiciones iniciales nulas, ¿verdad? Para n igual a 0. ¿Qué pasa aquí para n igual a 0? Y de 0 después, menos, ¿cuánto sería? 2 y de menos 1 sería igual a delta de 0. ¿Cuánto vale delta de 0 igual a 1? Eso por un lado, ¿verdad? Y de aquí, para n igual a 0, ¿cuánto valdría? Alfa 1, ¿verdad? Igual a alfa 1. O sea, alfa 1 sería igual a alfa 1 más. Entonces, alfa 1 sería igual a 1. O sea, la respuesta al impulso, ¿verdad? La forma de la respuesta al impulso sería entonces 2 elevado a la n. ¿Verdad? Y ahí vamos a graficar lo que vos me dijiste, Pablo. Para n igual a 0. Para n igual a 0, ¿cuánto vale? 1. Para n igual a 1 vale 2. ¿Verdad? Para n igual a 2 vale 4. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Es potencial, ¿verdad? Pero el sistema va a ser inestable o estable. A medida que pasa el tiempo, porque esta es su respuesta al impulso. Inestable, ¿verdad? O sea, va a ser entonces 2 a la n, ¿verdad? Entonces, si su respuesta al impulso no es uniformemente sumable, así vamos a ver entonces, el sistema va a ser inestable, ¿verdad? Bueno, hay diversas formas, como ya vimos, de criterios realmente de estabilidad. Uno de los criterios que vimos ya fue justamente el tema del vivo, ¿verdad? Otro es lo que se llama los criterios de estabilidad interna, ¿verdad? Concerniente con la respuesta de todas las variables internas o estados de un sistema, ¿verdad? ¿Viste? Ahí, por ejemplo, si nosotros representamos al sistema por sus modos normales, nosotros sabemos todos los modos normales del sistema, todos los modos normales, en este caso, en el caso de los sistemas discretos, deben ser menores que 1. ¿Está claro?
En ese caso, por ejemplo, ¿cuánto nos salió su modo normal? Este es un modo interno del sistema. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? 2, ¿verdad? Entonces por eso es inestable. En el otro caso anterior, los modos normales nos salían -3 y 2. Los dos eran mayores que 1. ¿Sí? ¿Verdad? Y la salida se compondría como suma de esos modos. Y si el tiempo evoluciona, eso siempre va a ir creciendo. ¿Está claro? Ahora, también podemos ver simplemente como si fuese un criterio de estabilidad externa, dicen, concerniente con la respuesta de la variable de salida de un sistema cuando descrita por la función de transferencia o modelo de la respuesta al impulso. La respuesta al impulso, en la respuesta al impulso ya están representados todos los modos normales del sistema. ¿Está claro? Y si la respuesta al impulso es acotada, significa que los modos normales son todos menores que 1. Porque lo que se hace es se compone, digamos, ahí alfa 1, lambda a la 1 más alfa 2, lambda a la 2 se compone. Pero si la respuesta al impulso ya se extingue después de un determinado tiempo, significa que yo ya puedo tener la certeza de que el sistema es estable. Entonces, yo puedo conocer los modos internos del sistema, ¿verdad? O puedo conocerlo a través de su respuesta al impulso. Eso es lo que sería entonces tener un criterio de estabilidad interna, digamos, porque yo tengo una visión más específica, conozco todos los modos normales, o puedo saber simplemente a través de su respuesta al impulso. Porque en la respuesta al impulso, repito lo que ya dije anteriormente, ya están representados todos los modos normales del sistema. Y si la respuesta al impulso, ¿verdad?, se extingue en el tiempo, yo ya puedo tener certeza de que el sistema es estable. O, dicho de otra forma, en el caso de los sistemas discretos, es que todos sus modos normales están dentro de un círculo de radio menor que 1. ¿Está claro, señores? ¿Preguntas? Entonces, para la estabilidad externa, ¿verdad? O sea, significa justamente el tema de que yo veo solamente la respuesta al impulso o la función de transferencia. Una definición acotada normalmente es que para toda entrada acotada la salida también debe estar acotada, ¿verdad? Y para que eso ocurra, para que se cumpla el criterio de bounded input, bounded output, es una condición necesaria y suficiente, ¿verdad?, de que la respuesta al impulso, la suma, ¿verdad?, la suma, ¿cómo se llama esto? El módulo de los coeficientes de la respuesta al impulso, la suma, ¿cómo se llama? ¿Quién me ayuda, por favor? Pero bueno, el módulo de los coeficientes, ¿verdad?, de la suma de todos los coeficientes tiene que ser menor a infinito. Esto tiene un nombre matemático que ahora nomás no me recuerdo, ¿verdad? Bueno, ya me voy a acordar enseguida, ¿eh? Bueno, esa es básicamente la idea, ¿verdad? O sea que si yo sumo todos los módulos de la respuesta al impulso, ¿verdad? Y si eso puedo encontrar una cota superior para eso, entonces puedo afirmar de que el sistema es estable. Y aquí hay una nota nomás donde dice de una función racional, ¿verdad?, puede ser expandida en fracciones parciales, en eso se basa, después vamos a ver, de forma que la respuesta al impulso sea la suma de sus términos. La idea es básicamente que la respuesta al impulso está compuesta, digamos, por lo que se denomina, ¿verdad?, el residuo, y el residuo es el polo del sistema, ¿verdad? Por lo tanto, dice, si todos los polos se encuentran dentro del círculo unitario, ¿verdad?, porque realmente ese modo normal representa el polo del sistema. Cuando veamos eso en el plano Z vamos a ver un poco mejor. Y si entonces, si los modos normales son todos menores que 1, o sea, se encuentran dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Si por lo menos un polo está en el exterior o sobre el círculo unitario, ¿verdad?, el sistema no es vivo estable, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, ahí simplemente para bueno, ahí tenemos que demostrar que si se cumple esta condición, ¿verdad?, es una condición necesaria, y también tenemos que demostrar que es una condición suficiente. Y para eso es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestra entrada, por ejemplo, sea una entrada acotada. Significa que el módulo de los x u y siempre es menor que m. M es un número cualquiera y ese número va a ser menor que infinito para todo y.
O sea, encontramos una cota superior para la secuencia de entrada, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale la convolución? Estuvimos viendo ayer que la suma de convolución para poder calcular la salida, ¿cómo se hacía? Era sumatoria para todo K, ¿verdad? ¿De qué? De X de K por H de K menos I, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, señores, se me perdieron, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo la salida de un sistema que tiene una respuesta al impulso? A ver, Matías, está por ahí. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo yo calculo la salida de un sistema que tiene una respuesta al impulso H de N? Es la convolución, ¿verdad? ¿Cierto? Sería H de N convolucionado con X de N, que esto se expresa entonces como la sumatoria, ¿sí? Desde K igual a menos infinito hasta infinito de ¿quién? De X de K por H de N menos K. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que si nosotros tenemos una señal acotada, ¿verdad? X de K, ahí le puso X de I nomás, ¿verdad? El módulo de X de K es menor que un número M para todo K, ¿verdad? Para todo K, ahí en la transparencia está para I. Entonces, ¿verdad? Significa de que si esto es absolutamente sumable, entonces, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? De que el sistema es estable. ¿Se entiende, señores? Y ahí simplemente le aplica el módulo a esto, ¿verdad? Y esto siempre va a ser menor o igual a la sumatoria de los módulos, ¿verdad? De X de K, ¿cierto? Módulo de H de N menos K, ¿verdad? Y entonces, como esto está por definición acotado, va a ser sumatoria de una constante M por módulo de H de N menos K, ¿verdad? Siempre va a ser, esto va a ser siempre menor o igual, ¿verdad? A ver, me confundí aquí. La sumatoria de los módulos, ¿cómo va a ser respecto a esto? Esto siempre va a ser mayor, ¿verdad? Porque estos coeficientes, estos numeritos pueden ser positivos o negativos. Estos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, el módulo siempre va a ser positivo. Entonces, el módulo siempre va a ser positivo. O sea, esta igualdad va a ser en este sentido, ¿verdad? Igual para aquí, ¿verdad? Entonces, la igualdad siempre va a ser así, ¿verdad? ¿Está claro? El módulo de esto. Y así, entonces, vamos a llegar a la conclusión. ¿Se entiende eso, señores? No sé si les expliqué o ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense que la salida en el instante K, aquí sería el N, siempre va a ser menor o igual a la sumatoria de X sub I, ¿verdad? Módulo, que siempre va a ser menor o igual a la sumatoria del módulo por el módulo, que como esto es por definición la M, va a ser siempre menor, y entonces ahí se demuestra entonces que si la entrada es acotada, y si además, si puedo encontrar una cota para la entrada, que la entrada es acotada, y entonces si la suma absoluta, así se decía, ¿verdad? Si la suma absoluta de los coeficientes, digamos, ¿verdad? De la respuesta al impulso, para que el sistema sea acotado, se requiere que sea acotado, ¿verdad? Es lo que se demuestra aquí. ¿Está claro, señores? ¿O no está claro? Sí, profe. Nicolás está muy callado hoy. Sí, profe. Es demasiado sencillo, ¿verdad? De igual forma, la condición necesaria, ¿verdad? O sea, dice que es necesaria y suficiente, ¿verdad? Entonces, considere la entrada acotada, ¿verdad? Se define una entrada de esta manera. X sub I sería H de menos I. H de menos I está inversa nomás la respuesta al impulso. Dividido por módulo de H de menos I cuando H de menos I es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, entonces va a ser 0 sobre 0, me da indeterminado. Y entonces define aquí 0 para cuándo. Entonces define una entrada en función, digamos, de la respuesta al impulso, ¿verdad? Y le aplica esta entrada al sistema, ¿verdad? Al sistema, digo, para poder calcular. Entonces aplica la entrada en K igual a 0, entonces, ¿verdad? Y entonces aplica la sumatoria de I igual a menos infinito hasta infinito de X sub I, H de menos I. Aquí da la vuelta, ¿verdad? Y reemplaza la entrada por esta expresión que está aquí, ¿verdad? Y llega a la conclusión, digamos, de que el valor I de 0 sería sumatoria desde menos infinito hasta infinito del módulo de H de menos I. Por lo tanto, dice, a no ser que la condición sea verdadera, el sistema no será vivo estable. Entonces, con eso se demuestra de que para que el sistema sea vivo estable, es condición necesaria y suficiente que la respuesta al impulso sea absolutamente sumable. Ese era el término que hace rato no me salía, ¿eh? Absolutamente sumable significa esto, ¿eh?
Bueno, ejemplo, ¿verdad? El filtro MA será que es estable. Pregunto, ¿vivo estable? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si la salida, ¿verdad? ¿Cuánto vale, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, se puede encontrar una cota para la salida, ¿verdad? Y podemos demostrar de que siempre va a ser vivo estable. Por cierto, ¿de qué tipo es el sistema, esta ecuación? Esta ecuación tiene modos normales. Pregunto yo. Parece que se quedaron todos dormidos, señores. ¿Qué materia tuvieron antes? Control automático. Ah, Yo creo que... No, bro. ¿por qué decir que no, Esteban? Y no tiene pinta de que vaya a oscilar. O sea, disculpame te diga así la respuesta, pero me parece que no ahora. Lo que pasa es que aquí fíjate que la salida no depende luego de la entrada anterior, de la salida anterior, solamente depende de la entrada. Sí. Y si yo acoto la entrada, ¿qué va a pasar? Acotar la salida. Claro. O sea, porque ¿qué pasa con un sistema del tipo MA? ¿Cuánto valen los modos normales? No tiene coeficiente característico. No sé si nos están viendo. Porque la salida solamente depende de las... Ahí, ¿se acuerdan que dibujé el MA y el A? No, depende de las salidas anteriores. No hay realimentación. No hay modos normales. No hay polos. ¿Está claro? Por eso siempre va a ser estable. Esta es una ventaja, digamos, de lo que se llaman los filtros de tipo FIR. Finite Impulse Response. ¿Se acuerdan que ya vimos eso, verdad? Los filtros FIR, la salida solamente depende de los valores actuales y anteriores de la entrada, no de la salida. No se realimentan. Entonces, al no realimentarse, todos sus polos, ¿verdad?, están, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en Z igual a 0, ¿verdad? Pero eso es un poco más un problemita que tenemos que explicar después, ¿verdad? Pero bueno. Dice, la salida de una ecuación de diferencia es de la forma I de n sería alfa 1, lambda 1 a la n, más alfa 2, lambda 2 a la n, más beta, lambda a la n sub 0, ¿verdad? Los valores de alfa y beta dependen de la entrada y de las condiciones iniciales. Para que la salida entonces esté acotada, para determinadas entradas se requiere que el modo normal o los modos normales sean menores que 1, ¿verdad? ¿Está claro? Ese sería entonces, ¿verdad?, el tema de la ¿cómo se llama?, de la estabilidad, ¿verdad? Podemos entonces ya definir si el sistema es estable o no en función entonces a sus modos normales. ¿Preguntas ahí, señores? Bueno, para quemarles del todo el cerebro, vamos a ver otro algoritmo, ¿verdad? ¿Está claro? Pero vamos a tener que retomar eso, ¿verdad? Que es 44. No, vamos a ver la correlación, ¿no? Hay otro algoritmo importante, por lo menos la parte teórica, y después vamos a hacer porque necesitamos 1 hora y media por ahí más o menos, para poder desarrollar toda esta parte, ¿verdad? ¿Cuál era primero? Entonces, más parte, porque tengo 10 minutos, ¿verdad? Voy a irme un poquito más lento para no... A ver, ¿cómo era la correlación? La convolución ya sabemos, ¿verdad? Sí. A ver, le voy a poner una ecuación aquí, ¿verdad? A ver, ¿cómo era la correlación? ¿Verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una señal X de N y una señal Y de N, ¿cómo es que yo quiero convolucionar estas ecuaciones? ¿Cómo era la ecuación? Vamos a llamarle, por ejemplo, G de N. ¿Cuánto vale G de N? G de N sería la convolución, digamos, de X de N con... Vamos a hacer así. No sé cómo... Voy a mirar mi transparencia para poner cómo se llaman los nombres iguales, ¿eh? Voy a usar, digamos, ¿verdad? Bueno, voy a usar lo mismo. No sé, ahí llama X, ¿verdad?
pero no importa. X, a ver, ya me confundí yo también, ¿verdad? Parece que yo también ya estoy muy lento. Una cuestión de nombre. Voy a hacer que I de n sea la correlación de X de n y G de n. Entonces, ¿cuánto vale I de n? I de n sería sumatoria, entonces, desde k igual a menos infinito hasta infinito, ¿de quién? ¿Verdad? Voy a poner aquí h de n. Perdón. X de k, ¿sí? Por h de n menos k. ¿Está claro? Esa sería la convolución entonces de x con respecto a h. Pero hay otro algoritmo, ¿verdad? Que se llama la correlación. Correlación. ¿Y qué será que hace la correlación? O sea, yo tengo por ejemplo la secuencia x e y. Ahora sí ya me acuerdo, ¿verdad? La secuencia x e y. ¿Cuánto sería la correlación de x respecto a y? ¿Verdad? Que sería la sumatoria sobre todo k, ¿verdad? Desde k igual a menos infinito hasta infinito. ¿De quién? ¿Verdad? Estoy correlacionando x con y, ¿verdad? Sería x de k por, ¿verdad? Y, ¿verdad? De k menos l. ¿Cuál me parece que es la diferencia entre una expresión y la otra? Esta expresión es lo que vamos a ver, esta operatoria es la que vamos a ver. ¿Qué significa la correlación? La correlación de una señal con respecto a la otra se expresa de esta manera. Esta L que está aquí es lo que se llama el lag. Vamos a ver entonces. Y se usa, como dice ahí, se usa para medir el grado de similitud entre secuencias. Fíjense, la correlación entonces cruzada entre X respecto a Y se denota entonces, bueno, aquí le puse N, ¿verdad? N igual a menos infinito hasta infinito, de I de N, X de N menos L. ¿Está claro? Y la correlación cruzada de Y respecto a X, ¿verdad? Sería igual a sumatoria de menos infinito hasta infinito de X de N y de N menos L. Ahí se intercambian los operandos. ¿Para qué será que sirve esto? Dice que sirve para medir la similitud, ¿verdad? Bueno, aquí si hacemos nosotros, por ejemplo, N menos L igual a M, como está aquí, y reemplazamos en esta ecuación, entonces la correlación cruzada de I con respecto a X, ¿verdad? Sería sumatoria de M igual a menos infinito, de X de M más L por I de M. O sea que sería igual a esta expresión que está aquí, la correlación de X respecto a Y, time reversal. ¿Están viendo eso, señores? Nicolás. Sí, profe. ¿Entiende? Pero no me dijeron todavía lo que les pregunté hace rato. Ahí está lo que puse en la pizarra, ¿verdad? Esta sería entonces, por ejemplo, la correlación, lo que está aquí en violetita, ¿verdad? La correlación, ¿verdad? Entre la X respecto a Y, expresada por esta sumatoria que está aquí, y esto sería, por ejemplo, la convolución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que yo noto primeramente es que en vez de hacer X, en vez de ser N menos K, es K menos N. Invierte ese orden. Profe, ¿podría ser que compara la entrada con la salida? ¿En qué sentido, Matías, compara la entrada con la salida? Porque en el otro caso vos usabas H. Simplemente por el nombre de la secuencia nomás, ¿verdad? La verdad que no sé por qué, da igual, ¿verdad? Porque viste que aquí es una cuestión de notación nomás, de confundir de balde eso y pido disculpas, ¿verdad? Porque estaba un poco... La idea es básicamente mostrar, fíjense aquí lo que dijo Guillermo, ¿verdad? En la convolución, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, quiero calcular el primer término de la convolución, que sería para n igual a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Para n igual a 0, ¿qué va a pasar aquí?
Voy a hacer sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de i de k por x de menos k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron en esa parte? Y aquí, ¿qué va a pasar cuando n vale 0? Cuando n vale 0, voy a calcular la correlación, que sería i de k, y n vale 0, por x de k. ¿Verdad? O sea, que en la correlación, en la convolución, yo tengo que hacer el time reversal de la secuencia. Y en la correlación, no tendría que hacer el time reversal. En este caso estoy hablando de la secuencia X. ¿Eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, señores? Sí. O sea que realmente, ¿verdad? La operatoria, viste que nosotros vimos el otro día, ¿verdad? Tenía que hacer el time reversal. Y después que teníamos que hacer el desplazamiento, ¿verdad? Para poder construir los términos. Sí. Prácticamente lo que quiero decir es que la operatoria es lo mismo, exceptuando que, ¿qué es lo que es el exceptuando? El exceptuando que no tengo que hacer el time reversal. ¿Está claro? O sea, yo puedo hacer entonces la correlación con el mismo procedimiento que la convolución, exceptuando que no tengo que hacer el time reversal. O puedo decirlo al revés también, ¿verdad? Puedo hacer, digamos, la correlación haciendo el time reversal. No sé si me expliqué. Porque si yo quiero calcular para n igual a 0, ¿qué me pide acá que haga? X de k, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿por qué esto es importante, verdad? Fíjense lo que dice ahí. Por lo tanto, la correlación de y con respecto a x es básicamente la convolución de y de n convolucionado con x de menos n. O sea, si yo quiero hacer entonces la correlación de dos señales, ¿verdad? Entonces, utilizando el procedimiento de la convolución, lo único que tengo que hacer es hacer time reversal de uno de los operandos. Y esta cuestión que parece una trivialidad, ¿verdad? Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo ya tengo o ya se tiene ya normalmente, digamos, algunos procesadores digitales, o sea, algunos que ya hacen la convolución. La operación de la convolución, que es esta operatoria, ¿verdad? Ya está implementado ya en el firmware o en el hardware. En el hardware ya tiene. Entonces ya yo puedo llamar una biblioteca de convolución, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer la correlación, es simplemente, digamos, hacer el time reversal de, por ejemplo, el segundo término aquí, y con lo cual yo estaría calculando la correlación. Ahora, si la señal es simétrica, ¿qué significaría eso, Nicolás? No le pregunto a Pablo porque Pablo ya sé que está durmiendo. Si es simétrica, profe. ¿Qué va a pasar si la señal es simétrica? A ver, Esteban. ¿Qué pasa con una señal que yo hago time reversal de una señal simétrica? Que tiene simetría par. Y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Sí, va a ser lo mismo. X de menos n igual a x de n. X de n es igual a x, exactamente. Entonces no hay problema, ¿verdad? Sí. Sí, no hace falta, ¿verdad? Está claro. Por eso es que es importante también el tema de la simetría. ¿Está claro? O sea, ¿para qué voy a hacer, si yo sé que la señal es simétrica, para qué voy a hacer el time reversal? No más allá, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que ayuda justamente en el tiempo de cómputo después, ¿verdad? Bueno, pregunta hasta ahí, señores, ¿verdad? Entonces dice, como dice aquí, la correlación puede ser implementada por medio de la convolución, ¿verdad? Siempre y cuando se haga time reversal. Entonces se puede aprovechar, digamos, el algoritmo ya de la convolución, perdón, para hacer la convolución, ¿verdad? La convolución para hacer la correlación, perdón. Y bueno, tenemos que ver, digamos, qué es lo que significa, ¿verdad? Realmente, o sea, que en definitiva tengo que mantener constante la correlación. Me dice, mantener constante este vector y comenzar a desplazar este respecto. Agarrar y mantener constante aquí y comenzar a desplazar y hacer los productos, ¿verdad? O sea que es la misma operatoria, ¿se dan cuenta? Solamente que uno de los operandos, ¿verdad? No tenés que hacer el time reversal. Esa es más la diferencia.
Pero dice, aquí dice, y eso es lo que tenemos que responder en la próxima clase, dice que la correlación determina la similitud entre secuencias. Lo tenemos que entender entonces cómo es que se hace esa similitud. Esta operación así que aparece aquí tan sencilla es un filtro óptimo, ¿verdad? Es un filtro óptimo, ¿verdad? Y es uno de los filtros más utilizados, digamos, en lo que se denomina es un filtro de blanqueamiento, ¿verdad? Vamos a ver entonces en la próxima clase cómo funciona, ¿verdad? Pregunta hasta aquí, señores. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, vamos a dejar entonces por hoy aquí, ¿verdad? Porque ya veo que estábamos todos muy cansados, ¿verdad? Incluido el profesor, ¿verdad? Entonces, estamos todos, ¿verdad? Guillermo, sí, estamos los 5, ¿verdad? Si no hay preguntas, dejamos entonces para acá. Y no se olviden que el próximo jueves ya tenemos el primer laboratorio, ¿verdad? Y tenemos entonces que cargar ya el primer laboratorio. Y ya vamos a hacer ese laboratorio en clases presenciales en la facultad. ¿Está claro? Dale, señores. Dale. Nos vemos entonces. Dale, Gracias nos por la vemos. atención. Chao. Chao, señores. Chao, chao.